hace alguien más para que entre y cerrar la puerta, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy por respeto al horario. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son lesiones obstructivas, la última parte, lo que es más que todo lesiones a nivel de la aorta, lesiones a nivel de la pulmonar. Entonces el primer tema que vamos a hablar es la estenosis valvular aórtica. Esta fue descrita por primera vez en 1646 por Reverus y Morgagni la volvió a describir en 1769. Pero realmente su etiología congénita fue descrita hasta 1844 por Payet, donde describió por primera vez lo que era una aorta bicúspide. Y posteriormente Tuffler describió lo que era una válvula aórtica calcificada, que es la historia natural, ¿verdad? Hasta 1958 se realizó la primera valvotomía aórtica abierta utilizando bypass, lo que fue un éxito para la cirugía cardiovascular. Entonces, globalmente, esta cardiopatía corresponde entre un 3 a 6% de las cardiopatías congénitas y es incluso de las que tiene mayor recurrencia, un 8%. Es de carácter progresivo y se puede presentar en el periodo de lactante. En los neonatos representa 2% de las cardiopatías. Conforme vamos creciendo, va aumentando su frecuencia porque se va diagnosticando y es la segunda en frecuencia hasta la tercera década de la vida después de la CIB. ¿Sí? Y tiene un predominio de hombres sobre mujeres de 3 a 4, 1, 3, a 4 hombres por cada mujer. Bueno, entonces aquí tenemos un corazón normal en el cual observan las cavidades izquierdas en rojo, las cavidades derechas en azul, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y vemos la salida de la válvula, de la aorta, ¿verdad? Y aquí tiene su válvula, igual en el lado derecho vemos la salida de la pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, la válvula aórtica tiene una continuidad mitroaórtica, ¿verdad? Y forma parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos que ver tanto lo que es la porción inferior, la válvula y a nivel supravalvular. Entonces, cuando tenemos un engrosamiento de las válvulas o hay una fusión de válvulas o algún dato de obstrucción a este nivel, hablamos de una estenosis. En esta, la sangre es incapaz de circular con libertad del ventrículo izquierdo hasta la aorta, que quiere decir que como genera cierto grado de obstrucción, el ventrículo izquierdo en su dinámica de la contracción tiene que incrementar la fuerza para poder pasar esta gradiente y la fuerza restante va a ser el gradiente de presión que se necesita para abrir la válvula. Normalmente la válvula aórtica tiene una velocidad promedio entre 0.8 o 1.5 metros por segundo más o menos. Entonces el ventrículo izquierdo al contraerse tiene que abrir la válvula para poder vencer y tirar la presión hacia la aorta. El promedio de la presión del ventrículo izquierdo más o menos entre 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero si aquí tengo un grado de obstrucción, a veces tengo que incrementar la fuerza de contractibilidad para poder vencer esa obstrucción y eso la restante entre estos va a ser el gradiente de presión que necesita el ventrículo para poder abrir la válvula. ¿Sí? En este corte vamos a ver cómo están aquí la válvula tricúspide mitral, aquí está la aorta y aquí está la pulmonar. Entonces, lo primero que podemos observar es que hay están más gruesas las valvas, ¿verdad? Ok, entonces, por definición, la estenosis aórtica es una malformación de la válvula aórtica y es de carácter progresivo. Produce una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Existe una alta incidencia de válvula bicúspide y se asocian, puede ser aislada, pero también se asocia a otras malformaciones como ductus, coartación
y C y D hasta en el 20% de los casos. Esto es un dato importante. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es un corte para esternal largo donde está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, su continuidad mitroaórtica y su continuidad aortoseptal, el ventrículo derecho, y aquí está la raíz de la aorta y esta es la válvula, que es lo que nos interesa. Entonces lo normal es que tengamos las valvas coronariana izquierda, coronariana derecha, porque ahí emergen los respectivos ósteos coronarios, y la no coronariana. Pero en una aorta bicúspide solo vamos a tener o bien la fusión o no se formaron bien o incluso puede estar fusionada. En este caso están fusionadas la coronariana derecha y la no coronariana, que es de lo más frecuente, ¿verdad? Perdón, la coronariana derecha y la coronariana izquierda, que es de lo más frecuente, y la no coronariana está libre, pero puede haber fusión incluso de cualquiera de entre estas. Puede ser la izquierda con la no coronariana, la derecha con la no coronariana, por decir algo. Entonces hay un engrosamiento y rigidez del tejido valvular, confusión de las comisuras y por ende el orificio de apertura generalmente es excéntrico. Por esta causa la apertura de la válvula es anormal y limitada. Entonces aquí tenemos una válvula aórtica que se ve engrosada, ¿sí? Esta es una válvula normal, vean cómo cierra, en cambio cuando es bicúspide, vean aquí, y se ven engrosadas. Este engrosamiento va a generar obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Sí, aquí podemos ver un espécimen patológico, ¿verdad? Donde se ve anatómico, donde se ve la fusión justamente de la coronariana izquierda y derecha y la no coronariana, y aquí queda un orificio excéntrico donde puede haber cierto grado de regurgitación incluso. Teniendo en cuenta eso, la válvula puede ser unicúspide, bicúspide, que es lo más frecuente hasta un 70% de los casos, y tricúspide. La válvula unicúspide, esta es más frecuente en los recién nacidos porque corresponde a lo que es la manifestación clínica de estenosis crítica, y esta parece más una masa nodular que genera una obstrucción severa, entonces no hay una adecuada apertura y por ende un gran grado de obstrucción. Y la tricúspide pueden ser las válvulas incluso asimétricas hasta en un 30%. Recordemos que lo normal es que la válvula sea tricúspide, ¿verdad? Pero en estenosis aórtica la mayoría pueden ser bicúspides en 70%. Y aquí vemos un ejemplo de una aorta bicúspide y vemos una gran cantidad de tejido calcificado. Este es un espécimen en una cirugía cardíaca, un bypass previo a un cambio valvular. Y vemos todo esto que ven aquí, es tejido calcificado de la válvula aórtica, obviamente en un adulto, ¿verdad? Recuerden que, como dijimos, es una lesión obstructiva y progresiva. Entonces, la habitual historia natural de las válvulas, yo siempre le digo a los pacientes, son como las puertas. Ustedes, cuando tienen una puerta al principio, abre y cierra fácil, y con los años ya cuesta que la válvula, bueno, que la puerta cierra o abra, ¿verdad? Entonces, por ende, así de progresiva es, y generalmente van progresando un promedio cada 5 años dependiendo, pero hay pacientes sindrómicos que pueden progresar un poquito más rápido. La historia natural, pues el ventrículo izquierdo compensa esa sobrecarga de presión y lo que hace es remodelación. En este caso, la causa de remodelación es hipertrofia, las paredes se ponen gruesas, ¿verdad? Para tratar de incrementar esa fuerza y poder abrir con mayor facilidad la válvula, ¿verdad? Pero posteriormente, en este mismo proceso de remodelación ventricular, el tejido de lo que es el miocito es sustituido por fibrosis, por calcio, por tejido adiposo. Entonces esto genera más fibrosis y calcificación y fibrosis endomiocárdica. Pues como les dije, esto es más que todo conforme a la edad, y por ende es raro que lo veamos antes de los 20 años. Aquí una pieza anatómica donde podemos ver un ventrículo izquierdo completamente hipertrófico, con una hipertrofia concéntrica, ya que es todo el ventrículo el que está engrosado, vean, en comparación a las paredes del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces es un corazón que estuvo expuesto a una hipertrofia ventricular. Se pone una válvula aórtica estenótica. Como les decía, posteriormente, conforme vamos creciendo en forma tardía, termina calcificándose, ¿verdad?
Y más que todo empieza la adolescencia en la edad adulta. Cuando la estenosis aórtica produce repercusión, el ventrículo izquierdo presenta hipertrofia concéntrica, que es lo que estábamos platicando. Y si esto se presenta incluso en útero, ¿verdad? Que las estenosis aórticas críticas podemos tener fibrosis endocárdica también en útero, ¿verdad? Aquí nuevamente un ejemplo, solo que esta es una válvula aórtica tricúspide, pero vean aquí está engrosado, también hay limitación en su apertura, vean toda esta cantidad de calcificación que presenta, ¿verdad? Vean el anillo fibroso y si están observando eso un poquito de hipertrofia. Ok. Fisiopatológicamente este trastorno va a depender del grado de obstrucción. No es lo mismo si tengo una obstrucción leve, si es una obstrucción moderada o bien es una obstrucción severa. Por ende, dependiendo de esto, va a ser su forma clínica de presentación y su gravedad. El gasto cardíaco tiende a conservarse porque existe la necesidad de inyectar a través de un orificio que deja la válvula estenótica la misma cantidad que deberá salir en unidad de tiempo por la válvula con apertura normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un diagrama donde podemos ver aquí nuevamente el ventrículo derecho y todas las cavidades derechas en azul, que sería la sangre venosa, y la sangre arterial que corresponde al lado izquierdo, color rojo. Aquí representado el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, en este lugar la obstrucción, y tener en cuenta que posterior a la válvula tenemos a las coronarias. Entonces, tiene que aumentar el gradiente de presión del ventrículo izquierdo para poder vencer este grado de obstrucción, en este caso valvular, y después redirigirse a la aorta y al resto del cuerpo. Recordemos que después de esto se tienen que llenar las coronarias. Entonces, si yo tengo una estenosis grave, el flujo que puede llegar a las coronarias también puede verse limitado. Ok, entonces, ¿qué va a pasar al nacimiento? Pues en la etapa fetal el paciente no va a tener ningún síntoma, a menos de que estemos viendo un caso de ventrículo izquierdo hipoplásico, donde vamos a ver que está adaptado, pero vamos a ver caídas pequeñas, ¿verdad? Y podemos ver ya lesiones obstructivas y gradiente obstructivo a nivel fetal. Y ya remodelamiento del ventrículo izquierdo. Al nacimiento, que es lo que les va a tocar, el ventrículo izquierdo es incapaz de mantener un adecuado gasto cardíaco en presencia de una estenosis severa. Entonces, al no poder vencer, recuérdense que el corazón del feto en la etapa neonatal empieza a hacer esa adaptación de circulación de transición en el cual el ventrículo derecho tenía el mando y posteriormente ahora le corresponde al ventrículo izquierdo empezar a tener el gasto cardíaco, por ende el ventrículo todavía no va a tener esa fuerza necesaria para vencer esa obstrucción y va a tener datos de falla cardíaca con hipotensión, choque cardiogénico. Conforme el ductus se va cerrando, pues quiera que no va a ser un mecanismo de escape, este grado de falla va a incrementar. Entonces, en pacientes recién nacidos que nacen con estenosis aórtica severa o crítica, lo que van a tener como manifestación clínica es choque cardiogénico y el ductus va a ser su aliado, por lo cual el uso de prostaglandinas sería indicado. El corazón va a aumentar su trabajo y en la mayor parte de los casos va a lograr compensar un gasto cardíaco adecuado, pero este exceso de trabajo se traduce en hipertrofia ventricular izquierda. Si nace el paciente con una estenosis moderada, una estenosis leve que no altera el gasto cardíaco es capaz de poder bombearla con fuerza necesaria, pues el paciente incluso puede tener sobre el soplo y estar asintomático, pero ese ventrículo izquierdo va a ir incrementando su grado de hipertrofia y por ende mayor compromiso, y lo que les dije, como es progresiva, conforme va a ir creciendo, va a ir cambiando de leve, moderada y posteriormente a severa. Regresando a nuestro neonato, el restablecer el flujo ductal no solo va a restablecer la perfusión sistémica por flujo derecho e izquierda, sino también va a aliviar esa hipertensión pulmonar por hipertensión venocapilar retrógrada que genera problemas en relajación que se traducen como disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de una estenosis aórtica crítica del recién nacido, donde hay un grado de obstrucción importante, pero el ductus nos puede servir para poder tener una perfusión hacia el flujo sistémico, ya que posterior al ductus viene todo lo que es la aorta torácica y descendente,
¿verdad? Y también nos va a liberar un poquito esa sobrecarga de volumen, sobrecarga pulmonar que se genera en hipertensión pulmonar cuando hay una obstrucción. Entonces, estos chicos van a tener choque cardiogénico con datos de hipertensión venocapilar pulmonar y falla. Ok. Ya en niños mayorcitos vamos a tener un soplo típicamente sistólico que va precedido de un clic de eyección cuando tiene una válvula aórtica bicúspide y es máximo el segundo espacio intercostal derecho. Se va a irradiar a cuello, también se puede palpar frémito en el cuello y hasta una tercera parte de los pacientes, pero obviamente va a depender del grado de obstrucción. Una leve posiblemente no va a tener frémito, una severa seguramente va a tener frémito. El componente aórtico del segundo ruido cardíaco va a estar reducido o ausente. ¿Por qué? Porque se corresponde a la válvula pulmonar. Entonces, este ruido va a estar disminuido en su tonalidad e incluso puede parecer ser un ruido único, pero esto más que todo por la fuerza con la que abre la válvula después de haber vencido ese gradiente obstructivo. En los casos severos, los pulsos periféricos pueden ser más débiles con menor diferencial sistodiastólico, que es lo que se conoce como pulsos parvos. Esto está bien descrito en estenosis aórtica, más que todo reumática, ¿verdad? En el cual los pulsos diferenciales es parte del diagnóstico clínico, ¿verdad? Pero también lo podemos ver en estenosis aórtica de válvula nativa. Puede haber un soplo de regurgitación aórtica secundario a la malformación de la válvula, porque estas generalmente se asocian a insuficiencia, ¿verdad? Después de tanto estar siendo desgastada la válvula contra la fuerza expulsiva del ventrículo izquierdo, pues también la válvula puede tener cierto grado de insuficiencia. Ok, para recordar, entonces aquí tenemos donde son los sitios de obstrucción, aquí vamos a poder tener el frémito, aquí donde se va a oír mejor el segundo y el ruido, y vamos a tener en casos de estenosis moderada un soplo sistólico y activo, y hay disminución del segundo ruido, y puede haber un componente diastólico cuando hay insuficiencia. En casos severos vamos a oír lo que se caracteriza como este soplo en diamante, que es un soplo explosivo. Sí, y el segundo tono que corresponde a la válvula pulmonar puede estar disminuido. A menos que esté asociado a hipertensión pulmonar, ¿verdad? Ok. Otros síntomas que podemos tener, pero son de menos frecuentes: fatiga, dolor anginoso y síncope. El que el paciente con estenosis aórtica y síncope, pues ya es un caso delicado. Son signos ominosos y el pronóstico no es muy mal, es malo cuando ya tenemos estos síntomas. La prevalencia no es de más de 2 a 3 años la supervivencia. Cuando tenemos gradientes mayores iguales de 50 milímetros de mercurio, ya hay riesgo de arritmia y muerte súbita. Sí, y el riesgo de muerte súbita se estima alrededor del 0.3% y se relaciona con gradientes elevados, con pacientes que ya están sintomáticos y la falta de seguimiento. Incluso la muerte súbita puede ser el primer síntoma de presentación, ¿verdad? Ya que presenta una arritmia ventricular secundaria e isquemia miocárdica, por lo que les decía que al no llegar un flujo adecuado a las coronarias hay hipoperfusión e isquemia. En un 4% de los pacientes pueden haber asociado endocarditis bacteriana sin que exista correlación con el grado de severidad. O sea, puedes tener estenosis leve y tener una endocarditis, ¿ya? Y no importa si está muy obstruido o esté fuera de tratamiento quirúrgico, por ende, o si ya fue operado, perdón. Por ende, todos los pacientes con estenosis valvular aórtica, leve, moderada y severa, requieren profilaxis para tratamiento dental y quirúrgico. Bueno, en la estenosis aórtica crítica, por haber una obstrucción severa, va a constituir un grupo aparte, ya que su presentación es de manera precoz. El soplo puede estar ausente al nacimiento, pero lo que vamos a tener característico de la falla cardíaca, que se establece en las primeras horas, semanas de vida, a consecuencia de lo que les decía, la incapacidad del ventrículo izquierdo de mantener un gasto cardíaco adecuado. Si hay un ductus permeable con cortocircuito de derecha a izquierda, va a ser un mecanismo compensador, pero al cerrarse van a empezar a tener mayores presentaciones clínicas con hipoperfusión.
Entonces, aquí, estos pacientes, prostas. Si el agujero oval es pequeño, puede haber mayor grado de falla por el incremento de la presión de la aurícula izquierda, generando un cortocircuito izquierda-derecha y disminuye aún más el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué síntomas clínicos va a tener? Los de falla, ¿verdad? Taquicardia, taquipnea, dificultad para respirar, poca tolerancia, ¿sí? Incluso choque cardiogénico. Entonces, en estos casos, lo que vamos a tener generalmente, lo que ya se había dicho, una válvula monocúspide muy obstruida, ¿verdad? Con un gradiente obstructivo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene el flujo del ventrículo izquierdo, pasa por la válvula y termina chocando y golpeando la válvula, la raíz aórtica, y por ende hay una dilatación postestenótica, ¿verdad? El flujo viene con tanta fuerza para poder abrir esta válvula que al poder liberarse, ¡pum!, golpea las paredes de la aorta y la va dilatando. En el electrocardiograma, pues va a depender del grado de obstrucción. Las estenosis leves pueden tener un electrocardiograma completamente normal. Las estenosis moderadas y severas pues van a ir teniendo mayores signos de hipertrofia ventricular izquierda según vaya progresando la enfermedad, con lo que ustedes ya saben, aumento el voltaje de la R en precordiales izquierdas y S en las precordiales derechas. Si es muy severa la obstrucción, pues vamos a tener ya cambios de isquemia, con cambios en el segmento ST y de la onda T. Esto se va a encontrar sobre todo en niños menores de 10 años con hipertrofia ventricular y auricular. Entonces aquí hay un electrocardiograma de una estenosis aórtica crítica recién nacido. Pues aquí, si se dan cuenta, los datos que vamos a tener van a ser más derechos, ¿verdad? Porque todavía no se ha dado esta transición, pero ya tenemos cambios de isquemia con alteraciones en el segmento ST, ¿verdad? Y el eje que está a la derecha. En una estenosis valvular aórtica, pues ya vamos a tener cambios con crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿verdad? Ok. En la radiografía, generalmente en las estenosis leves y moderadas no va a haber cardiomegalia. En la estenosis crítica recién nacida va a haber una cardiomegalia importante, y en la estenosis severa pues va a haber mayor grado de cardiomegalia, pero a expensas de cavidades izquierdas. Conforme va evolucionando la obstrucción, se observa dilatación de la aorta ascendente, que era lo que les mostraba, y aumento de la aurícula izquierda, ya que hay por haber incremento del retorno venoso con datos de hipertensión venocapilar, tiende a distenderse la aurícula izquierda. Y lo que les decía, si es un grado severo, va a haber cardiomegalia, ¿verdad? Y aumento de la vascularización pulmonar por por hipertensión venocapilar retrógrada. Entonces, este es un paciente con una estenosis valvular aórtica con aorta bivalva de 4 años. Vean el grado de cardiomegalia, sobre todo un ventrículo izquierdo redondeado con elevación de la punta por hipertrofia ventricular izquierda. Este paciente de 17 años que ya fue a una valvuloplastía, todavía se ven datos de hipertrofia ventricular con insuficiencia aórtica. Y aquí, si se dan cuenta, ya hay datos en este, se me olvidó mencionar, perdón, de hipertensión venocapilar. Aquí, que ya fue dilatado, pues ya no vamos a ver eso porque ya en parte se me dio la obstrucción. ¿Sí? Vean este paciente con una estenosis valvular severa, en el cual vamos a ver datos importantes de hipertrofia ventricular izquierda con elevación del segmento ST, ondas T positivas simétricas, lo que habla de isquemia. Vean estas ondas T invertidas, ¿verdad? Y el eje hacia la izquierda. Radiografía de tórax, donde vemos una cardiomegalia importante, expensas de cavidades izquierdas, con crecimiento de la aurícula izquierda, con dilatación de lo que es la aorta, con datos de hipertensión venocapilar y sobre todo el crecimiento ventricular izquierdo, ¿verdad? Lo que hace que la punta se ponga redondeada. Esta es otra radiografía de un paciente que ya fue postdilatación estenótica, donde se ve la dilatación de la aorta ascendente. Hay parte del ventrículo izquierdo con hipertrofia. Si ustedes se dan cuenta, al pasar medio contraste, hasta se observa desplazado por el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿verdad? Ok. Y este es otro paciente que incluso requirió un cambio valvular, ¿verdad? En el cual vemos la cardiomegalia importante, sobre todo
aquí es biventricular, pero es más expensas de cavidades izquierdas, ¿verdad? Y hipertensión venocapilar. El método de diagnóstico para confirmar el diagnóstico clínico es el ecocardiograma y nos va a permitir ver la morfología de la válvula y severidad de la obstrucción. Siempre tenemos que ver datos de disfunción ventricular izquierda y de hipertrofia y si existe insuficiencia regurgitación asociada. Es importante conocer la morfología de la válvula, dependiendo del número de valvas, su espesor, su fusión, el orificio valvular y el tamaño del anillo. ¿Y el tamaño del anillo para qué nos va a servir? Nos va a servir si requiere un cambio valvular o si requiere saber el tamaño del dilatador que vamos a usar para la valvuloplastía percutánea. En algunos pacientes pueden tener la aparición de una cúpula en sístole o domo por la mala apertura de la válvula. Aquí hay un ejemplo, una válvula unicúspide que solo se ve una única válvula abierta y todo lo demás está engrosado. Aquí hay una válvula aórtica bicúspide en el cual vemos la fusión de las válvulas coronarias izquierda y la derecha y vean cómo se abre como boquita de pescado y se ven engrosadas y hace un efecto de cúpula. Esta es una válvula tricúspide con estenosis valvular y aquí lo que llama la atención es el grosor de las válvulas y su limitación para apertura en lo que es en este seno. Pueden existir también casos de estenosis valvular por válvula aórtica tetracúspide, que es menos frecuente, pero sí están descritos. Ok, y tenemos que tener en cuenta que así como hay obstrucción valvular, podemos tener obstrucción infundibular, subvalvular, en este caso subvalvular, perdón, y supravalvular por una membrana. Aquí tenemos un ejemplo, la estenosis aórtica valvular, pero está asociado a una membrana subvalvular aórtica, que sería el diagnóstico diferencial. Entonces, la causa de la obstrucción aquí es una membrana o un rodete que requiere tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que tienen obstrucción ya sea subvalvular o supravalvular, no podemos entrar a valvuloplastía percutánea porque requieren quitar la obstrucción antes de la válvula. Hay que ver la movilidad, la acepción de cúspide, la formalidad de la cúpula y el número de las válvulas. Determinar el gradiente de obstrucción, que eso lo hacemos colocando el Doppler a nivel de la válvula y nos va a generar la velocidad que se genera para poder abrir la válvula obstruida y la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica nos va a dar el gradiente obstructivo. El gradiente sistólico máximo puede estar sobreestimado por eco, pero en hemodinamia es más, que es el cateterismo va a ser el que vamos a utilizar para determinar si se puede abrir o no, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Cómo vamos a clasificar el grado de obstrucción? Pues se clasifica en leve, moderado y severo y lo hacemos con lo que les estaba comentando con el gradiente obstructivo. Una estenosis leve va a tener un gradiente máximo menor de 40 milímetros de mercurio. Una estenosis moderada va a tener un gradiente entre 40 y 75 milímetros de mercurio. Y una estenosis severa va a tener un gradiente mayor de 75 milímetros de mercurio. Esos son datos ecocardiográficos. También se pueden dar por hemodinamia, ¿verdad? Pero vamos a tener más esto a la mano. Evaluar las características del ventrículo, sus diámetros, ¿verdad? No lo mismo el ventrículo que solo está hipertrófico, aquel que también ya está dilatado, o aquel que tiene fibrosis endocárdica, ¿verdad? O que tiene una lesión asociada, sobre todo a nivel de la válvula mitral o a nivel del arco aórtico, ya sea una coartación o una estenosis mitral. En recién nacidos es importante tener en cuenta que el ventrículo izquierdo hipoplásico va a ser una presentación muy severa de una obstrucción inicial a nivel del ventrículo izquierdo con volúmenes menores de 20 milímetros por metro cuadrado, con fibrolastosis y un anillo valvular pequeño, con mala evolución. Cuando tenemos dudas si el paciente está en grado moderado o ya requiere tratamiento porque ya tiene síntomas, se puede solicitar una prueba de esfuerzo, pero esto solo se deja para pacientes que tenemos mucha sospecha y están asintomáticos en reposo porque realmente mandar una estenosis aórtica o a prueba de esfuerzo está contraindicado. Entonces, solo cuando tenemos mucha duda porque el paciente aparentemente está sintomático o tiene datos de hipotensión y angina, entonces lo podemos tener en cuenta,
pero es solo para tomar de una vez la decisión terapéutica si de una vez va a dilatación con balón o a cirugía. Y está contraindicada en pacientes con estenosis aórtica sintomática y sobre todo aquellos pacientes deportistas que quieren hacer ejercicio y tienen estenosis aórtica, pues es una forma que podemos saber si hay riesgo. Yo en lo particular a las estenosis aórticas moderadas no les permito, ¿verdad? Mucho menos a las severas, las leves no hay problema. El cateterismo, si es diagnóstico, solo si hay dudas, pero realmente lo hacemos en el eco, ¿verdad? Más que todo con fines terapéuticos. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento en neonatos con estenosis aórtica crítica? Va a ser el tratamiento primordial en falla cardíaca congestiva y vamos a iniciar con lo que ustedes ya saben, ¿verdad? La vía aérea, inotrópicos, diuréticos y medidas generales. Iniciar infusión de prostaglandinas a las mismas dosis para la permeabilización del ductus. Y si el ductus en estos pacientes no se permeabiliza, es necesaria una cirugía de urgencia. Si logramos mantener permeabilidad del ductus, podemos tratar de estabilizar al paciente para llevarlo a valvulotomías, si es que está indicado, ¿verdad? Y la valvulotomía percutánea se ha demostrado que es efectiva, un procedimiento fácil, bien difícil y complicado, ¿verdad? Porque tiene, si bien es más fácil en los niños mayores, en un neonato en choque es muy riesgoso, ¿verdad? Se pueden morir. Ya posterior al periodo neonatal vamos a determinar si la estenosis es leve o moderada, ¿verdad? Si es leve o moderada, pues puede ser tratamiento conservador y seguimiento y lo que les decía, profilaxis para endocarditis. Sí, en estenosis leve puede haber actividad física normal, en las moderadas puede realizar educación física así muy leve, pero no ser competitivo, ¿verdad? Más que todo por el riesgo de arritmias y muerte súbita. En las severas, contraindicado el ejercicio. Ya que la enfermedad es progresiva, se debe orientar mejor a que el niño haga otro tipo de actividad física para evitar el riesgo. Más que todo para mantener la calidad de vida, ¿verdad? Generar expectativas y hábitos de vida saludable. ¿Cuándo hay que mandar a un paciente a valvulotomía percutánea o quirúrgica ya en niños mayores? Cuando el gradiente de presión sistólica pico a pico es mayor de 70 milímetros de mercurio, ¿sí? O tiene, independientemente de los síntomas, ¿verdad? Y también, o cuando está sintomático y tiene síntomas. También se indica cuando el gradiente es mayor de 50 en presencia de los síntomas, que son estos: fatiga, polimnia, dolor torácico, palpitaciones, limitación para el ejercicio. O cuando tenemos un gradiente mayor de 50 y cambios electrocardiográficos de repolarización o hipertrofia ventricular izquierda. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ay, no corre, donde está un cateterismo, aquí un pigtail, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo. Buscamos donde está la válvula y se coloca un catéter balón en el cual, después de haber medido el anillo, lo que vamos a hacer es insuflarlo para tratar de abrir la válvula y después restablecer el flujo. En gradientes moderados donde hay dudas sobre la indicación de neuropatía es donde podemos utilizar el Holter y la prueba de esfuerzo o también hacer otras pruebas. ¿Qué complicaciones tiene este procedimiento? Principalmente arritmias, bradicardia, bloqueos, AV completo y derrama y fibrilación ventricular que puede darse hasta un 5%. O sea que sí hay chance de mortalidad que es de 0.7. Lesionar la válvula mitral porque por ahí pasamos el catéter, de hacer embolismos cerebrales, lesionar la carótida, perder el pulso, que es un 30% va a ser transitorio y permanente un 7%, y incrementar el grado de insuficiencia incluso a grados severos. Cuando decidimos hacer una valvotomía quirúrgica, cuando está contraindicado hacer una valvulotomía percutánea o cuando la estenosis es severa y está asociado a otro tipo de cardiopatía, como lo mencioné anteriormente, o en pacientes ya muy grandes en los cuales ya es necesario hacer un cambio valvular o cuando la estenosis está asociada a insuficiencia aórtica severa.
¿verdad? Entonces aquí tenemos que hacer una valvotomía a nivel de la aorta, buscar las cúspides, hacer una dilatación de la raíz, buscar y hacer una incisión a nivel de las válvulas teniendo en cuenta las coronarias. ¿Cuál es el manejo postquirúrgico? Estos pacientes pueden tener bajo gasto por lo que requieren inotrópico, óxido nítrico por la hipertensión venocapilar y si todavía es neonato, tratar de mantener el conducto permeable con prostas. Cuando estamos en una estenosis aórtica crítica, recién nacido y la valvotomía falló porque el anillo era pequeño, porque él tenía asociado lesiones en la válvula mitral, se puede hacer una cirugía de reemplazo aórtico valvular tipo Roscono, en el cual se hace una sustitución de la válvula pulmonar por la aórtica, ¿verdad? O en aquellos pacientes que persisten con hipertensión pulmonar a pesar de haber tenido la valvotomía y permeabilidad del ductus, si todavía tienen datos de bajo gasto y alteraciones en la función ventricular izquierda. ¿Qué otras terapéuticas? Podemos tener el ECMO, ¿verdad? Reparación tipo Norwood, hace un procedimiento de Fontan y trasplante cardíaco. Ninguna de estas tres se hace aquí. Cuando referimos a un reemplazo valvular, cuando existe insuficiencia importante, no se logró liberar la obstrucción con valvulotomías percutáneas o quirúrgicas, y lo que usamos son prótesis mecánicas por oración. Estos son algunos ejemplos. Las válvulas que más usamos pueden ser monodisco o bidisco, ¿verdad? En el cual se sustituye el anillo y ahí tiene lo que es la válvula, ¿verdad? Y este es un efecto en el cual las bicúspides hacen ¡puc! Cierra a la hora de pasar el flujo. En estos casos, generalmente, sobre todo en niños chiquitos, se requiere una ablación del anillo, ¿verdad? Haciendo una ortostomía, ¿verdad? Y generalmente se colocan válvulas en posición supraanular. Desventajas de poner una válvula mecánica, pues va a cambiar el estilo de vida, ya que sus pacientes tienen que estar anticoagulados de por vida, tienen chance de sangrado y de trombosis. Generalmente si es muy chiquito, las válvulas, no hay válvulas pequeñitas, entonces hay que poner las válvulas grandes en posición anular y por lo que hay que hacer anuloplastías tempranas y tiene mayor riesgo de endocarditis y de fuga perivalvular. Entonces para pediatría son poco atractivas. Se puede hacer lo que les decía, la restitución de la válvula aórtica por un injerto de la válvula pulmonar, ¿verdad? Es decir, quitar la válvula pulmonar del paciente y colocarla en la posición aórtica a través de un injerto y hacer un tubo para la válvula pulmonar con técnica de Ross. Esto hay menos riesgos, pero también no es como que muy atractivo. Aquí lo que usamos son homoinjertos biológicos asociados a un tubo, ¿verdad? Y ese es el procedimiento de Ross en el cual les digo, se sustituye la válvula pulmonar para formar la válvula aórtica y se coloca un tubo, ¿verdad? Aquí son algunas fotos. ¿Cómo es el seguimiento? En pacientes leves los vemos cada año con eco y electro. Y después de la pubertad los vamos viendo más seguido, ¿verdad? O puede espaciarse dependiendo de qué pasó con la estenosis. En moderada lo vemos cada año con eco y electro y si no hay síntomas podemos hacer prueba de esfuerzo, si no únicamente con Holter, ¿verdad? Y en pacientes que ya tuvieron valvulotomía, es un procedimiento operativo, serán según el grado de lesión residual. El pronóstico, si son leves, la progresión es de 18 a 27 milímetros de mercurio por década. El 20% de los pacientes continuarán con estenosis leve hasta los 30 años, pero un 20% va a requerir intervención sobre la válvula. Si la estenosis es moderada, la probabilidad de intervención aumenta un 40% y la supervivencia es de 81% a los 25 años. No obstante, en la crítica de recién nacido, la mortalidad es alta de 12 a 14%, ya sea por valoplastía percutánea o quirúrgica. Y ya después del periodo neonatal disminuye un 2%. Ok, esto. Bueno, ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de estenosis aórtica.
Vamos a hablar ahorita de estenosis pulmonar. Nos corresponde ahora hablar de la estenosis valvular pulmonar. En esta, pues al igual que en la anterior, va a haber obstrucción a la salida, pero del ventrículo derecho. Esta puede ser subvalvular, que en este caso, por ser el infundibular pulmonar, va a ser infundibular a nivel de la válvula y a nivel supravalvular. ¿Ok? Entonces, por definición, es una obstrucción a nivel de la válvula pulmonar y al igual que la anterior, se va a clasificar en leve o ligera, moderada y severa. Aquí los gradientes son diferentes, si se dan cuenta, no son como los de la aórtica. Se considera leve si la presión del ventrículo derecho es menor de 50 milímetros de mercurio, moderada entre 50 y 100 y mayor de 100 es severa. Entonces aquí lo que vamos a tener es una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, ¿verdad? En el cual puede ser a nivel infundibular, que eso es característico de qué cardiopatía. De la tetralogía de Fallot, muy bien. Estenosis valvular pulmonar o supravalvular. Y aquí en la valvular pues vamos a tener diferentes cambios en la anatomía de la válvula, ¿verdad? Esto se asocia más que todo a síndromes genéticos como Edward Turner's, rubila congénita y Williams, ¿verdad? Va a depender también en el cuadro clínico del grado de obstrucción. Los leves van a estar asintomáticos. Aquellos que son severos pueden tener incluso grados de cianosis, disnea del esfuerzo, disnea en reposo, dolor, mareo, lipotimias, incluso también, si es severo, muerte súbita y síncope. Podemos tener cianosis tardía, hipocrotismo digital, ya que al haber una obstrucción hacia la salida del ventrículo derecho, los niveles de hipoperfusión pulmonar van a estar aumentados en concluyamiento en las crisis de hipoxia más que todo en Fallot, soplos explosivos en acme de sístole, chasquido protosistólico si la válvula es bicúspide, desdoblamiento del segundo ruido, el levantamiento sistólico del ventrículo derecho, se palpa la hipertrofia y hay un levantamiento. Y cuando son casos graves, como este es un flujo venoso, va a haber onda reversa A del pulso venoso. La radiografía de tórax en la pulmonar puede ser normal o solo haber una dilatación postestenótica del tronco y de la rama pulmonar izquierda. En la moderada va a haber mayor grado de cardiomegalia, ¿verdad? Aquí va a haber hipoperfusión pulmonar, ¿sí? Porque hay obstrucción, ¿verdad? No hay flujo, a diferencia de las aórticas. Y en la crítica, pues aquí hay dilatación del ventrículo derecho en los primeros meses de vida, oligoemia pulmonar con alteración paralela a la cardiomegalia, dilatación de atrio derecho si hay compromiso del ventrículo. En el electrocardiograma, en los leves, estenosis leve y moderada, no hay alteraciones en el EKG. En las formas graves podemos tener más datos de crecimiento derecho con el eje de QRS desviado a la derecha, onda P alta diacominada que habla de la P pulmonar y que ya habíamos visto, cambios de hipertrofia ventricular derecha con ondas R prominentes en B1 y S profundas en B6 y inversiones de la onda T en procordales derechas, que esto habla también de hipoperfusión e isquemia. Ok, datos importantes a la hora de realizar la importancia de la obstrucción. Un eje entre 90 y 120 grados habla de una obstrucción severa. Una onda R pura en B1 mayor de 20 significa que el gradiente de obstrucción es mayor de 50. Y ondas S en D1 y S en B6 mayores de 10, el gradiente por lo menos es de 80, solo con el electro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí una estenosis valvular pulmonar, vean aquí crecimiento de la onda R, ¿verdad? Con inversión de la onda T, esto habla de hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga, ¿sí? El método diagnóstico pues va a ser también el ecocardiograma, igual vamos al muy similar que cuando analizamos la obstrucción de la válvula aórtica, tenemos que ver el grado de hipertrofia del ventrículo derecho, el compromiso a nivel subvalvular, en este caso infundibular, y el tamaño del anillo. Entonces, en la estenosis valvular pulmonar crítica del recién nacido, así como hay estenosis valvular crítica, perdón, estenosis valvular aórtica crítica, también hay estenosis valvular pulmonar crítica del recién nacido, en el cual va a haber obstrucción importante hacia el flujo de salida del ventrículo derecho, donde vamos a ver crecimiento del ventrículo derecho y gradientes obstructivos. Esto era lo que les decía, cómo calculamos el gradiente. En este caso, estamos en la válvula pulmonar, colocamos el Doppler aquí, medimos la velocidad y esta gráfica que medimos aquí es el gradiente.
en una leve y en una moderada. Ok, el tratamiento puede ser quirúrgico o intervencionista, muy similar al de la estenosis aórtica. ¿Y cuáles son los objetivos? Evitar que haya hipertrofia, porque mayor riesgo de arritmias, mejorar la capacidad y evitar un mayor grado de obstrucción. Si la estenosis es moderada, grave o crítica, también se puede hacer tratamiento quirúrgico si el paciente está sintomático en niños menores de 2 años con estenosis ligera que muestra evaluación del grado de obstrucción. El tratamiento de elección es el cateterismo, ¿verdad? Pasamos un catéter solo que era a través venoso por la vena cava inferior, llegamos pasando la tricúspide, el ventrículo derecho y buscamos dónde está la válvula pulmonar y insuflamos también el balón, perdón, para poder quitar la obstrucción. ¿Quiénes son candidatos para valvulospastía pulmonar? Gradientes máximos de 50 con síntomas o gradientes pico-pico de 30 con síntomas. El pico-pico es por cateterismo, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Disminuir el gradiente transvalvular en 70% y disminuir la presión del ventrículo derecho menos de 50% en comparación a la presión del ventrículo izquierdo. Algunos pacientes pueden tener reacción infundibular por la presencia del catéter balón, entonces podemos utilizar beta bloqueadores y esto es más frecuente en niños menores de 6 meses. Cuando tenemos resultados subóptimos en pacientes chiquitos, en válvulas displásicas, a niños pequeños, ¿verdad? O que queda un gradiente significativo. Las complicaciones muy similares, bloqueo B completo, arritmias, hipotensión, trombosis de la vena femoral, porque aquí el acceso es femoral, ¿verdad? Sangrado, insuficiencia pulmonar. Entonces aquí un ejemplo donde se pinta, aquí está el infundíbulo, aquí está la válvula, vean cómo esta válvula está estrecha, vean cómo se ve justamente esta válvula, hasta pinta el grado de obstrucción, ¿verdad? Y a la hora de pasar el balón, se hace una como salchichita donde se abre y después ya se libera y ya mejor se libera la obstrucción. ¿Ok? Y el tratamiento quirúrgico pues es igual, abrir la válvula y hacer una ampliación. También se pueden utilizar prótesis en pacientes que va a haber cambio valvular, pero estas son prótesis biológicas, sobre todo de porcino, bovino, porque como son cavidades de menor presión, a diferencia de la aorta, que usamos válvulas mecánicas. Entonces, estos pacientes que hacemos cambios valvulares pulmonares no requieren anticoagulación. Bueno, para finalizar la charla, vamos a hablar un poquito de obstrucciones a la entrada del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué anomalías a la salida, a la entrada del ventrículo izquierdo vamos a tener? Pues las venas pulmonares estenóticas, si hay una membrana que divide los aurículas, en un caso de un cor triatratum, si hay una membrana a nivel supravalvular mitral, como es una estenosis supravalvular, y lo que nos interesa, anormalidades del aparato tensor, es decir, músculos, cuerdas tendinosas, y ahí podemos tener prolapso mitral, hendidura mitral, doble orificio mitral, válvula mitral en paracaídas, entre otras. ¿Qué pasa en las válvulas pulmonares? Pues por haber una mala formación con hipoplasia, existe desde la unión venoatrial, entonces va a haber obstrucción al flujo y eso va a hacer hipertensión venocapilar retrógrada con hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y, o que haya venas pulmonares hipoplásicas o que haya que haber una constricción en la íntima. Entonces, estos pacientes van a tener flujos en las venas pulmonares a la hora de hacer el ecocardiograma y va a dar datos de falla cardíaca con edema agudo. Las estenosis valvulares, de venas pulmonares no tienen muy buen pronóstico porque habría que dilatarlas y en lugares con experiencia no les va tan bien. Entonces aquí vamos a ver obstrucción con mosaico a la llegada de las venas en la aurícula izquierda, ¿verdad? Hablando de otro tipo de obstrucción, el cor triatratum. En la aurícula izquierda va a quedar dividida por una porción dorsal y una porción ventral por un diafragma fibromembranoso. Y tiene que haber un defecto interatrial obligatorio entre 70 y 80% de los casos. Y se asocia a vena cava izquierda persistente, acortación de la aorta, anomalías de retorno venoso como las conexiones y una comunicación interatrial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una aurícula que va a estar dividida por una porción dorsal y ventral. Y aquí vamos a tener dividido por dos cámaras, aquí se ve mejor, esto donde está el flujo
de las venas que llegan a la aurícula izquierda y aquí donde la porción de entrada está limitada, tiene que haber un defecto para poder pasar, si no se moriría, y una CIA, ¿verdad? Y entonces a la hora de poner el Doppler vamos a ver un flujo obstructivo. Entonces ahí el tratamiento es quirúrgico. En este eco transesofágico, donde vemos esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, aquí lo que es las porciones derechas, y vemos esta membrana que divide por completo la aurícula izquierda en un cortrea tratum sinester. Vemos el flujo que genera la obstrucción a través del orificio del core, ¿verdad? Que es el que permite el flujo hacia el ventrículo izquierdo, pero vean el mosaico por el grado de obstrucción que se presenta. Ok, vamos a hablar ahora de la membrana supravalvular mitral y esto va a ser una membrana fibromuscular que está pegada al anillo atrioventricular, o sea, pegada a la válvula mitral. Puede estar por debajo de la válvula o entre el túnel del anillo valvular y las valvas. Solo lo podemos observar durante diástole. Va a haber un incremento de la velocidad a nivel del anillo con gradiente y mosaico de colores. Entonces aquí este es un preesternal donde vemos una aurícula izquierda dilatada, pero las demás cavidades se observan bien. Y a la hora de hacer la doplometría, vemos que hay una obstrucción a la entrada del ventrículo izquierdo. Llama la atención esta imagen como un piquito, ¿verdad? Y que lo que vamos a encontrar, pues una membrana en este eco un eco transtorácico tridimensional. Ya podemos ver esto, que es la obstrucción, que es la membrana en la aurícula izquierda. Esto es como un corte de la aurícula en el cual cortamos acá y podemos ver la válvula así. Y aquí se ve una membrana supravalvular mitral en otro corte. Aquí está la membrana. Está pegada a la válvula mitral. Para finalizar el tema, lo que les decía, normalidades de la válvula mitral. Estas son algunas de las que nos interesan, sobre todo el prolapso mitral y la hendidura mitral, ¿verdad? Pero tenemos otras como el doble orificio mitral, la válvula mitral en paracaídas, la estenosis propia de la válvula mitral, ruptura de cuerdas tendinosas de la válvula mitral y el aneurisma submitral. En el prolapso valvular mitral, generalmente se asocia a la insuficiencia, pero podemos tener prolapsos sin insuficiencia. Va a haber una protrusión de una o ambos segmentos de las valvas mitrales hacia la aurícula izquierda, generalmente de grado severo y causa frecuente insuficiencia mitral aislada. Entonces, solo para recordar un poquito la anatomía de la válvula mitral, está la válvula con sus dos cúspides, la válvula anterior y la válvula posterior. Estas están ligadas por cuerdas tendinosas y los músculos, que son el posterior anterior y posterior lateral y anteroseptal, ¿verdad? Y cómo se ve embriológicamente lo que es el tejido. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hayan válvulas redundantes que afecten una degeneración mixoide, que esto es lo más frecuente, ¿verdad? O cuando hay pacientes con enfermedad de tejido conjuntivo, como enfermedad de Marfan y Ehlers-Danlos, van a tener mayor tejido, mayor protrusión y por ende mayor insuficiencia. Y algunos pacientes con malformaciones aisladas, como pectus excavatum, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Generalmente son palpitaciones, dolor atípico, pueden tener eventos cerebrovasculares transitorios como una hemorrosis fugaz. ¿Y cuáles son las complicaciones? Rupturas de cuerdas tendinosas e insuficiencia mitral severa. Esto le pasó a mi sobrino. Y en el electro vamos a tener electros normales o solo con cambios en la repolarización con ondas T en la cara inferior, invertidas. Entonces aquí hay una válvula displásica, vean cómo se ve mixematosa, ¿verdad? Aquí, sí, y a la hora de cerrar, lo que pasa es que la válvula no queda al mismo nivel, sino que protruye. Vean cómo protruye la válvula anterior. A la hora de cerrar, vean, no están al mismo plano, sino que hay una protrusión de la válvula anterior y eso genera flujos de regurgitación por insuficiencia mitral. La válvula mitral hendida, esto se asocia mucho a canal AB, ¿verdad? Y ahí se forma una hendidura que divide la válvula anterior en dos porciones, lo que hace la apariencia de una válvula trivalva. Y el grado de regurgitación generalmente es ligero. Entonces aquí vamos viendo
Y aquí se forma lo que es la hendidura. Aquí están cómo están divididos. Y aquí la podemos ver mejor en un eco tridimensional. Cómo queda la válvula mitral hendida. ¿Sí? Como que fueran tres. Y en el doble orificio mitral está una cardiopatía congénita. Va a haber doble orificio real. Se puede formar porque hay doble tejido mitral o porque a la hora de hacerse la aceptación, se formaron dos orificios. En el aparato subvalvular puede haber doble aparato tensor, doble musculatura papilar. Y esta puede estar presentación de dos formas, asociado a defectos del septum atrioventricular, yo lo he visto en Fallot, y se forma un puente tensor fibroso a través de la válvula mitral, o en canal también se puede ver, o cuando hay duplicación del aparato tensor. Y aquí vemos un orificio y otro orificio. Este es un eco transesofágico de un paciente que tenía doble aparato tensor, ¿verdad? Aquí se ven los dos orificios y vemos que hay más tejido, más músculo, ¿verdad? Porque tenía doble tejido. Y cuando están mal alineados los músculos o son de varias cabezas. La válvula mitral en paracaídas es otro defecto a la entrada del ventrículo izquierdo. En esta, el aparato tensor y sus cuerdas se insertan en el músculo papilar largo y no en dos músculos. ¿Sí? En vez de tener las cuerdas para un músculo y el otro, todas se dirigen hasta un músculo principal. Entonces eso a la hora de contraer hace el efecto de parachute, ¿verdad? Que es de la válvula mitral, ¿verdad? Sí pueden haber músculos pequeños asociados, pero lo característico aquí es que todas las cuerdas tendinosas van hacia un músculo largo y ese va a estar hipertrofiado. Y va a tener anomalías en la apertura de la válvula. Que se ve el parachute. Y aquí en un 3D. La estenosis valvular mitral congénita. Esta es una lesión aislada con dos músculos papilares normales. El engrosamiento de las válvulas, ¿verdad? Las valvas generalmente son delgadas con apertura en domo, pero hay restricción a nivel de la apertura. Pues las cerdas tendinosas pueden ser cortas y elongadas, como este ejemplo. Y cuando hay rupturas, va a haber ruptura de la cuerda, produce un movimiento rápido de abanico en sístole y diástole. El movimiento de la válvula se observa exagerado y la dirección del jet permite evitar la presencia de un flare, o sea que se va el flujo así. Y es poco común, pero ya me pasó. Y aquí se ve la ruptura, cómo se rompe la válvula. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento, verdad? Plastía mitral, o sea, trata de corregir la válvula, sino una anuloplastía mitral, o sea, reparar el anillo. Y si no, se puede usar prótesis biológicas con soporte, o sea, la prótesis como un hemianillo, una hemiprótesis, y prótesis mecánicas valvulares. Generalmente para este tipo de lesión es recomendable más las prótesis mecánicas. Y aquí está la prótesis mecánica, como se ven los ecos de la prótesis mecánica. Y incrementa las velocidades de las prótesis mecánicas. Y hacemos planimetría y otras cosas. Así es como se calcula el grado de severidad de la estenosis, calculando lo que es el gradiente A, pero incrementa el gradiente, ¿verdad? Y se habla de estenosis leve, entre 2 y 1.5 centímetros, estenosis moderada, entre 1.5 a 1 y severa menor de 1. Bueno. Esta es la fibrolastosis, ven cómo se ve hiperecogénico todo esto y cambia. Una pregunta que tengan, chicos. Bueno, y con esto finalizamos la clase del día de hoy.